empieza el salseo. Vemos que Rusia, en rojo, la primera, comparativa costo Rusia-Occidente. Un poco más abajo. Ahí, perfecto. Rusia tiene 11 veces menos gasto conjunto que la coalición, proporcionalmente, pero más del doble que cada país individual. Esto puede ser una fuente de estrés, que puede hacer que Rusia pierda pie, pierda compra en cuestiones de desgaste. Después vemos que en tropa el ratio es mayor para Ucrania, es 1,5 por cada soldado ruso, pero después en el ratio de bajas tenemos 6 bajas ucranianas por cada una rusa. Esto también es muchísimo. Esto quiere decir, que lo remarco en rojo, que si Estados Unidos quisiera imponerse a Rusia militarmente, debería desarrollar una fuerza humana por lo menos 6 veces mayor de la actual. Necesitaría mínimo 6 millones de soldados. Recordemos que ahora solo tienen medio millón en la zona de combate. Cuentas en el Pentágono. ¿Cómo nos iba a dar cuenta de este resultado? Aunque es que incluso si hubiese sido aproximativo, podría salirnos un ratio de 3-1, pero es que nos salen 6, son 6 bajas ucranianas por cada una rusa. O sea, esto es, en pocas palabras, es un desastre. O sea, ahora mismo la inversión que No, te iba a decir que aquí comenta Sovietzu también que faltaría ver los datos del tejido productivo de retaguardia. En Ucrania es un desastre. Rusia está aumentando esa productividad. En la OTAN se está reestructurando todo a favor de Estados Unidos y en detrimento de Europa, que se está desindustrializando y empobreciendo. Sí, eso... o sea, lo que sería la plana Nueva York puede estar cada vez más lejos de Europa. Eso es eso sería para completar este trabajo, pero es que es imposible. ¿Por qué? Porque es que no sabemos, solo tenemos datos aproximativos. El dato más acertado es el de dinero. Con dinero se compra todo, se tarda más o menos en movilizar el material, pero o sea, esto es una guerra capitalista. Con dinero lo van a hacer todo. Entonces, sí, tú puedes calcular cuánto se gasta, pero al final en el frente lo que se ve es dinero. Entonces, realmente en esas cuentas no me quise meter. ¿Sí? Un comentario ahí, porque hay dos cosas que me parecen que dan una visión un poquito diferente, en el sentido de que producir misiles, por ejemplo, es algo que Rusia tiene las instalaciones para hacerlo y obviamente necesitas plata para hacerlo, pero no puedes negar el contexto industrial, ¿no? Que Rusia está en un contexto industrial desarrollado para la guerra. Es una primera cosa. Y una segunda cosa con la plata es que, de lo que entendí, los ucranianos, por $1 que se gasta en la guerra en Ucrania, vas a tener no sé cuántos centavos, pero no $1 entero que realmente va a ser utilizado para la guerra por tanta corrupción que tiene. A lo mejor os interesa cuánto le costaría a Rusia completar su operación en Ucrania. Con los datos actuales, sin hacer inversiones, sin arreglar nada, o sea, según está la dinámica actual, ¿cuánto le costaría? Pues le costaría 190.000 millones, que es menos de lo que se está gastando este año la coalición entera, 800.000 bajas, que es un coste oneroso, y se sabe que van a invertir 20.000 millones más para este año, con lo cual tardarían 4 años. 4 años con 3, con unos meses. O sea que es relativamente, parecen unas cantidades, bueno, no suenan mal, aceptables, he puesto yo. Vale. ¿Cuánto le costaría simplemente a Ucrania reconquistar su territorio? Vale. Simplemente, ya no te digo acabar con Rusia, el territorio, lo que había. Bueno, a Ucrania le costaría 13 millones de soldados de las fuerzas humanas. Tardaría 6 años y necesitaría movilizar 6,2 billones con B de dólares. No tiene tanto en la reserva potencial máxima. No tienen, o sea, tienen menos de la mitad. Esto solo se consigue si se moviliza la OTAN entera. Es que ni con rotaciones. Y tardaría 6 años. 2 billones. Insostenible.
eso. Entonces, ¿qué ha sucedido aquí? Hago aquí, hago aquí un estudio de por qué se ha llegado a esta relación favorable. Y yo lo que digo es que, aparte de todo este problema que hay con la corrupción, con la tecnología, hay un factor fundamental, que es un factor estratégico. El factor estratégico es que Rusia ha cambiado el concepto de atacante y defensor. Rusia es la atacante, por lo tanto debería atacar, según los manuales, con una fuerza óptima de 6 soldados, de 6 fuerzas, digamos, terrestres, en concreto, por cada una ucraniana. Sin embargo, estamos viendo que está sucediendo lo contrario. Están atacando con una fuerza por cada 6 defensores. Es decir, Rusia ha logrado cambiar el paradigma. Ha hecho que, mientras ellos atacan, como ven que son poco, así, lo digo muy con palabras coloquiales, cada vez que Rusia ataca, está invitando al contraataque. Y esto es lo que hace que, al ver que son pocos, se movilice todo el frente para tapar esa brecha. Sin embargo, no lo están logrando y están creando, vamos, una matanza, una catástrofe. Yo no sé, no me imaginaba que la OTAN podría reaccionar así. Ni en mis peores pesadillas pensaba que iban a tener un mínimo de inteligencia. Se ve que se perdió. Entonces yo creo que ese es el cambio de paradigma, hacer que el atacante sea defensor y el defensor es atacante. Pues Rusia, bueno, obviamente conoce perfectamente el historial, ¿cómo se dice?, expedicionario de las fuerzas nazis, y saben que lo que les gusta a las fuerzas nazis es el ataque, es arrasar. Lo están aprovechando al máximo, o sea, están jugando hasta con la psicología y con el espíritu del atacante. Vamos, increíble, muy bien. Entonces, yo creo también que aquí hay que contar con el hecho que los rusos llegaron con una potencia, era un ratio de 6-1, pero llegaron con una potencia balística, o sea, de una cantidad de misiles que realmente no podían alcanzar los ucranianos, o sea, que empezaron a destruir, o sea, mandaron las tropas cuando el terreno ya destruido. Eso es un cambio no sé si es un cambio de táctica, pero es algo que permite entrar en la guerra con este ratio, ¿no? Rusia lo que hizo muy inteligentemente fue, que es lo que hace siempre, es atacar a infraestructuras críticas. Estados Unidos ataca indiscriminadamente, le da igual, colegios, hospitales y demás, y Rusia fue a la que fue a atacar al cuello. Atacó cuarteles, atacó instalaciones, atacó fábricas, atacó complejos eléctricos, y eso es lo que le ha dado una ventaja determinante, porque todas esas instalaciones estratégicas, ¿cómo las vas a remontar? Si es el trabajo de años, no puedes. O sea, lo que vas a tener son instalaciones secundarias de fortuna, como quien dice, hechas un poco de peor calidad. Entonces Ucrania no se pudo defender. A partir de ese primer golpe, no sé, muy mal. Y aparte tienen un control absoluto del aire. Sí, obviamente, pero bueno. Eso es... A ver, tampoco hay que mitificar las fuerzas rusas, porque al final, cuando tú ves las bajas que hay, son unas bajas normales de guerra, un poco sesgadas a favor de Rusia, pero sigan teniendo bajas. Entonces, en ese sentido, a Estados Unidos les sigue compensando, porque están haciendo muchas bajas y muchas fuerzas rusas, que es la función declarada de Estados Unidos para Ucrania, crearles bajas y matar rusos. Quieren una picadora, pero no la están teniendo. La están teniendo a unos costes que estamos viendo estratosféricos. Y después, bueno, vemos cuánto le costaría a Estados Unidos acabar con Rusia, que esto supondría acabar con su reserva. Su reserva es de 25 millones, pero a un ratio de 1,6, obviamente tardaría 250 años a ritmo actual, y tardaría
gastaría 105 billones con B de dólares. Claro, esto solo se conseguiría si movilizasen ellos a todas las tropas de la OTAN, una movilización total de los 166 millones de reservas de tropas calculadas. Tardarían año y medio. Pero bueno, esto solo se ha visto en casos de guerra mundial y antes de llegar a esas movilizaciones tendrías que ver un despliegue de medios increíbles. O sea, quiero decir, el escenario no es imposible, es muy difícil, pero entra dentro de la Tercera Guerra Mundial. Eso tiene que quedar claro, que 100 millones arriba, 100 millones abajo, estamos hablando de que pueden morir 50 millones de personas. Esto ya son unos datos que yo no sé si, obviamente los tienen que haber hecho desde el Pentágono, estos son datos que vienen, pero simplemente asustan. Yo espero que no se llegue a estas situaciones porque es que son situaciones posibles, son situaciones posibles. Entonces, vamos un poco más abajo. ¿Cuánto se gastaría Estados Unidos en una guerra con China? Bueno, esto ya me lo marqué. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está dejando un poco el frente ucraniano, se está centrando en el frente chino. ¿Le conviene o no le conviene? Obviamente, más o menos todos intuimos la respuesta, pero hay una clave que viene en rojo un poco más abajo para no marearos con cifras, que para hacernos una idea de cómo Estados Unidos tiene que perder una guerra, solo hace falta multiplicar por 10 el coste de la guerra de acabar con Rusia. Simplemente, como vemos, eso es imposible, eso ya directamente pasa a la ciencia ficción. Es que no se puede, o por lo menos ahora. Necesitaría mover lo que se ha indicado en las tropas de la India, esto solo se consigue con armas nucleares, sin más. Entonces, ¿qué es lo que busca Estados Unidos con China, con provocar a China? Según yo, mi opinión, compartida por muchos, pero simplemente es una opinión, la clave está en Taiwán. ¿Por qué? Porque si cierran Taiwán, el paso es el paso natural que tiene hacia el este, y es un paso que está abierto. Como cierran Taiwán, se carga todo el comercio de China hacia el este, incluido Sudamérica, y necesitarían pasar directamente por el estrecho de Malaca, por los estrechos, por toda la parte de India, etc., hacia el sur. Eso sería devastador para la economía china, ¿Y por qué? Porque China es altamente dependiente de las mercancías, tanto de Sudamérica, recordemos que es deficiente de comida, que viene básicamente de Brasil, que es prácticamente uno de los pocos países que tiene balance comercial positivo con China, y de las materias primas africanas. Y es ahí a donde van. China, Estados Unidos, según yo, opinión personal, lo que quiere es provocar una reacción china para tener una justificación para poder poner sanciones a todos los países, a terceros países que le están proveyendo a China, y así estrangular su industria. El objetivo no es la guerra con China, porque no puede serlo, porque no va a funcionar, porque es que no dan los números, ya lo dicen ellos, no están preparados. ¿Cuánto tiempo tardan en preparar? Es que no tienen ni siquiera bases cercanas. Las bases que tienen no pueden albergar 5 millones de personas, que es lo que se necesita para un asalto. Los números no dan, simplemente. Entonces ya pasamos a las conclusiones. Estos ya, los datos ya no son tan duros como los datos anteriores, ya no mareo, que se dice. Entonces Rusia tiene 11 veces menor gasto económico que Occidente y 6 veces menor pérdida de soldados. Eso es lo que tiene hasta ahora, que es asumible. Hemos tenido un cambio de paradigma en el que, pero esta vez, pero en vez de comportarse como agresor, se está actuando de defensor. La ley del cuadrado de Lancaster, que es el que marca estas proporciones, de 6-1,
se ha cambiado a 1-6 a favor del defensor. Los manuales usados en las academias occidentales han dejado de ser útiles. Simplemente. Ucrania ya ha empezado con la movilización de sus reservas de tropas, un grave síntoma de desgaste. Disculpa que te interrumpa porque eso es cierto. El sitio, el terreno donde ya ocurrió algo similar fue en Siria, ¿eh? Ahí se fragó la estrategia moderna rusa. Ahí fue donde se decidió, donde cambió el paradigma. También hay que recordar que en 2015 más o menos los marines americanos se quejaban de que ya no contaban con blindados. De repente los marines desaparecieron sus blindados. ¿Por qué? Porque se sustituyó todo por misilística, por balística. ¿Por qué? Porque ya se estaba viendo lo que estaba sucediendo y fue una de las primeras reformas que tuvo el ejército americano. Todo esto se fragó en Siria con los modernos técnicas. Y bueno, y se fragó, y sobre todo lo que es más evidente fue cuando estableció la zona de exclusión aérea para Estados Unidos. A veces lo rompe a Siria, etc., pero a Estados Unidos no le dejaron tocar Siria, solo con drones, etc. Prohibida. Bueno, Ucrania contra Europa. Según yo, es mi conclusión, esto que está sucediendo ahora es un pago totalmente necesario para la remodelación integral europea dispuesta por Estados Unidos con su plan anti-Marshall y potenciado por el Intermare, que es la iniciativa de los tres mares, el 3IS. Esto ya lo estamos viendo, que se está desindustrializando, descarbonizando y desenergetizando Europa occidental y se está cambiando hacia Europa oriental. Y es más, hasta Estados Unidos está llevando empresas alemanas, españolas y está arrasando, está reconfigurándolo todo. Ya dieron avisos con la Agenda 2030, dieron avisos con el Fit for 55 en 2017, creo, un proyecto de descarbonización total de la Comunidad Económica Europea, y ahora ya tuvieron pinceladas con el COVID y ahora ya lo han visto, ya van a por todas. Estas sanciones que está poniendo Europa es contra sí misma. ¿Por qué? Por toda esta gente infiltrada en las altas esferas, que es a lo que se dedica Estados Unidos. Después, vemos que para Rusia es un daño asumible, como antes os comentaba, y que China evita la confrontación con Estados Unidos, pero se encuentra con un problema. Que es la conveniencia. La conveniencia quiere decir que China sabe que van a por ellos, sabe que quieren cortar los suministros, sabe que las vías marítimas es por donde más suministros pasan y que Estados Unidos es una potencia marítima. Entonces le convendría abrir un nuevo frente por conveniencia. ¿Por qué? Porque Estados Unidos simplemente no puede mantener otro frente. Este es otro cálculo. Si Estados Unidos se está gastando el 75% del presupuesto en mantener las bases militares, del presupuesto militar, y se ha gastado aproximadamente un 10% en la guerra de Ucrania, si se va a gastar otro 10, 15, 20% en mantener la de China, no, eso es una debacle. Eso, otra vez, como no salen las cuentas, le conviene a China. Simplemente es una conveniencia. A su vez sabe que el actuar contra Estados Unidos lo único que va a suponer es una retahíla de sanciones que le van seguramente a dejar sin suministro. Es una confrontación directa. No está preparada China. Cuanto más se prepara China, más se prepara Estados Unidos. Entonces ahí está el juego entre estos tres poderes, tres equilibrios, y de ahí el tener que incluir algunos cálculos sobre China en el estudio. En el artículo. Y también una cosa muy importante, que esto es muy taoísta. Estados Unidos piensa dar todos los tiros y no dar ninguno. Es decir, va a meter balas, va a meter suministros, va a meter municiones en cada uno de los países.
Y estos países son los que van a luchar las guerras por él. Estados Unidos ya ha decidido que no van a dar un golpe. Bueno, yo, ahora cuando terminas conclusiones tú, intervengo yo intervengo ya. Yo tengo que No te voy a dejar, Hermelinda, tengo que hablar yo primero.